si tú logras entrar a este reality, ¿te atreverías tú lograrías hacer una escena porno ahí dentro del reality? ¿A ti se te declararon en el jacuzzi tu esposo, tu novio? ¿Qué ha pasado? ¿Eso Bueno. qué pasó? Nada, no pasó nada, ya está. Entonces, él, Pampita se llama la chica, Pampita. y tú sería el trío perfecto. Imagínate. Tú te ves así, te visualizas así. ¿Por qué no? ¿Tú crees que puede explotar entonces en Argentina Hombre, eso esto? explotaría, pero vaya por todos los lados. Este programa llega gracias a Hola, gracias por estar ahí, gracias por siempre apretar esa campanita, por darnos like y compartir este video. Agradezco a toda la gente que está a través del canal VTV allá en Latinoamérica disfrutando de este programa. De verdad que sí, muchas gracias a todos esos colombianos que nos hacen sus comentarios y nos expresan todo el cariño que pues a través de las noches cada semana llevamos a sus pantallas. En el día de hoy yo estoy feliz porque estoy con un invitado que estaba loco por tenerlo aquí, ya se me dio. Ustedes a veces, tengo que decir, que nos han puesto como así como que de enemigo. Yo no sé qué pasa, porque es una persona que hace tantas cosas, que tiene un valor increíble. Cuando yo leo su biografía, cuando yo me empapo de todas las cosas que hace, es definitivamente un gran ser humano que tenemos que conocer. Sin más preámbulo, para mí es un placer recibir a Vicious Men, que está conmigo aquí. Muy Bienvenido. buenas. Muchas gracias. Pero mira, te veo como tranquilito. Qué recibimiento más bueno, ¿no? Sí. Oye. No, lo que pasa Bueno. es que yo te digo, tú sabes que para nadie es un secreto, al tú también tener una plataforma donde la gente puede ir desde ya, lo ponemos ahí en pantalla, que es el jacuzzi de Vicious Men también, donde a tus colegas y mucha gente que ha pasado por ahí, toda la que faltan también hace, pues la gente como que nos pone como que nosotros somos enemigos y no. Como es el mismo programa, el mismo formato, ¿no? Parece. Claro, No tiene nada que ver. Yo siempre digo que no tiene que ver. Son diferentes formatos diferentes. no, yo creo que no, ¿verdad? Entonces, Estamos aquí para apoyarnos, no para enfrentarnos. Así es, y como tú eres parte de esta industria y parte de todo lo que hace, que es, como yo digo, interesante, pues tú estás con nosotros aquí para comentar un poco y hablar, ¿verdad? Con todo el público de tantas cosas que hace. Primero Obvio. yo quiero saber, Vicious Men, este nombre, Vicious Men, ¿por qué este nombre que es un poco curioso? Bueno, es curioso porque siempre hay que buscarse un nombre que destaque, ¿no? Que sea diferente a los demás. En este caso, podía haber inventado un nombre compuesto, ¿no? Como mucha gente tiene, ¿no? O un nombre solo, pero que sea diferente, o que no sea mío, por ejemplo, pero decidí por hacer un nombre pues como un superhéroe, que en vez de salvar al mundo, bueno, en este caso salva al mundo de prejuicios y de tabús, ¿no? Entonces pues me pensé en Vicious Men, como Spider-Man o como Superman. ¿Alguien te o lo como, dio, ¿sabes? te ayudó, fuiste No, tú? no, que... salió así más o menos pensando un poco cómo podía ser, ¿no? Como un superhéroe que salva a la gente de los prejuicios y de los tabús. ¿Y tu digamos. nombre de papeles, tu nombre real, cuál es? Jordi. Jordi. Ah, eres catalán. Sí. Ah, sí, Jordi es un nombre muy común aquí en la ciudad condal. Entonces, tu verdadero nombre es Jordi, pero hay mucha gente ya, yo creo que no te dice. ¿Quién te dice Jordi? No, mucha gente, no me importa que me llamen por mi nombre, no estoy... Pero yo digo lo oculto. en tu día a día, o sea, porque al ya tú hacer este nombre popular del Vicious Men y todos lados, si existe todavía, hay poca gente que te dice Jordi o todavía No te existe. creas, hay gente que me llama Jordi porque llamar, o sea, una cosa que tú relaciones Vicious Men y busques en internet por Vicious Men, sí que me catalogas con ese nombre. Pero realmente cuando me llamas en persona, Vicious Men, es como, suena un poco raro, realmente. Sí. Entonces la gente, pues ya, como conoce mi nombre, me llama a lo mejor por mi nombre. Hay algunos que me dicen Vicious, pero bueno, el nombre real es Vicious Men, todo junto. Ya, yo creo que depende depende en el escenario que esté. Te Exacto. llaman, ¿verdad? Exacto. Los colegas del porno te pueden decir Vicious Men, Men, otros Vicious, te... sí, como es más corto. ¿Y cómo te gusta que te llamen más? A mí me gusta que me llamen como la gente quiera. Sí. Y los dos son nombres que al final que me he puesto para que se me identifique, o sea que depende para lo que quiera, pues me pueden llamar. Pero el Por Jordi mi es nombre, como o- un poco ya más dentro común, de la ¿no? industria, Es el más Jordi común, ¿no? sí. Ya está el Jordi, ¿Habrá el, un el actor? Jordi que es heterosexual, bueno, que no voy a decir el apellido, que es un poco que a lo mejor por YouTube no se puede. ¿Sabes que hay un actor porno que se llama Jordi? Ah, no Sí, sabía. bueno,
pero es hetero. Jordi tu miembro se llama, digamos, vamos a decirlo. Ah, no, pero vulgarmente. decir, aquí tú puedes decir todo. Bueno, se llama Jordi. Ah, ya. Y es muy conocido, bueno, es un youtuber además que tiene millones de seguidores. Es una Sí. pasada. ¿A ti te gustaría grabar con él? Es heterosexual. Sí, pero no pasa nada. Los héteros, pero los héteros son los más codiciados. Y ahora hay una moda, Vicious. A ver, hay una moda como de héteros supuestamente que están grabando porno. Sí, es verdad, eso sí. Yo lo veo como de he tenido moda. uno en el Lo jacuzzi. veo ahora o como de moda por llamar así, porque también hay un problema que a los héteros tú no le puedes decir que son gay o tal. Es una claro, moda. Que lo o hacen no. por dinero. No sé, pero tú que estás en ese mundo, hablemos un poquito de esto, sí. Tú que estás más empapado que yo. Bueno, yo pienso que al final una persona puede hacer, si es heterosexual, puede hacer un papel, digamos, para OnlyFans Sí. y trabajar con chicos. Igual que en una película, digamos, lo hace un gay con una chica, por ejemplo, porque es un papel, porque Sí. no lo puede hacer un heterosexual en una escena gay. Digamos, si se ayuda con, pues evidentemente, porque a lo mejor no le gusta, pero si se ayuda con No, Viagra claro. o se ayuda con algo, No, yo porque creo- realmente no le gusta, pero por dinero sí lo hace. La gente tiene muchos prejuicios en ese sentido y ya lo catalogan, anda, dices que eres heterosexual, pero lo haces con chicos. Eso es porque no eres heterosexual, eso es porque eres gay realmente y no lo quieres decir. No, ¿por qué no? Puede ser que sí. Pues mira, yo te voy a decirte una cosa, yo nunca un trabajo lo voy a hacer cuando no me gusta y más algo así. No que no te guste. Pero bueno, también sé respetar. Claro. Y yo también sé y digo, tengo una teoría que la preferencia sexual no tiene que ver nada con la práctica sexual. Por ejemplo. Eso es una cosa que es así, Exacto. pienso yo. Pero sí, como hablamos, es que hay como una moda, muchísimos ahora héteros y que son lo más codiciado por el Puede ser que mundo. a la gente le dé morbo eso de que sea Claro. heterosexual. A mí personalmente, si son heterosexuales, yo no tengo ningún interés. Porque No. A mí algo tan difícil como O sea, estar que insistiendo con a eso, alguien con el cuando sé que Jordi me va a no te decir- interesa entonces. ¿Cómo? Con el Jordi no te interesaría grabar algún día. Bueno, si él quisiera grabar, sí, pero por promoción, digamos, porque al final tiene un montón de gente que le sigue, pues sería un gran escaparate Ya. como para estar ahí con él. Pero realmente no es algo que a mí me entusiasme, porque es heterosexual ya. Es como que no sé. Ya. ¿Y qué? ¿Hay una diferencia entre ustedes cuando graban? ¿Hay una diferencia entre grabar con un hétero, con un gay? ¿Qué existe algo entre vosotros? No sé. Bueno, yo realmente así, o la química reconocido es- hétero, estuve como por ejemplo con Marco Di Pietro y realmente con él como persona, súper guay, tuvimos buena onda los dos y además Ah, él es hetero, el Marco Di- sigo hablando con él, con su mujer, que me lleva cuentas de Twitter y todo eso. Y la verdad es que súper bien, o sea, el rollo era mejor rollo incluso que con un gay, de trato y de colegueo. Pero luego, pues haciendo una cena de sexo, pues profesionales, los dos estábamos haciendo una cena y Claro. ya está. Y después de ahí, otra vez, buen rollo, o sea, no hubo más después de la escena ni nada más. Es que era trabajo y luego pues hubo un buen rollo. Porque él tiene su mujer, yo pues tengo mi vida y ya está. Pero es curioso, mira, ahora que tú me dices eso, yo no sabía de él que era hetero. Sí, bueno, en la entrevista yo se lo pregunto y todo eso y hablamos Sí. sobre el tema. Y hay muchos comentarios que lo... No, porque como él también trabaja de en algunas Bueno, escenas. yo he conocido a parejas- Mayormente, tú sabes que los héteros supuestamente no dejan que le toquen la puerta. Pero eso entonces- que son prejuicios. ¿Son prejuicios o no son prejuicios? Claro, sí, Porque totalmente. el punto erógeno del hombre lo tiene en el ano. Claro. Sea heterosexual o sea homosexual. sí. Entonces, si el hombre que sea heterosexual descubre eso, le gusta, le da placer, ¿por qué no va a utilizarlo? Porque el qué dirán, o el hoy soy muy hombre, o el hoy van a pensar que me gustan los chicos. Sí. No, simplemente tiene un gusto ahí y le gusta que se lo satisfagan. Claro, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo, pero es lo que digo. Pero Bueno, me tenemos- quedo tenemos sorprendido, pero prejuicios. bueno, también lo respeto. Te y quedas, además, te quedas sorprendido porque son los prejuicios. Ya. Y Realmente. además es un tío que hay que alabar y hace un bonito trabajo. He visto parte de su trabajo, no lo he tenido aquí, pero es un trabajo que deben de admirar. Y aún más que tú me estás diciendo que es hetero, que tiene su chica, que tiene tal, es aún más Sus de hijos, admirar. tiene todo. Claro, Los animales claro. no tienen ese problema. Ah, no, yo creo que los animales nadie opina, nadie Nadie son dice, más si libres. ver a ¿no? un perro con un perro porque está caliente y dice que dice, no, son animales, es el instinto. Es lo mismo. Sí. Mira, Visus, vamos a hablar, porque yo estuve leyendo tú antes, hace unos años, que todavía a lo mejor todavía te hace un poquito de esto del mundo de la noche y tal. Tú te dedicabas, antes de entrar a todo este mundo del porno, de las entrevistas que haces, fantástica,
pues que tú te dedicabas a trabajar también en el mundo de la noche con los conciertos, con los eventos, con las discos más prestigiadas de la ciudad de Barcelona y también de muchas de España. Cuéntame de esa experiencia. Bueno, yo trabajé de jovencito, de los 17 años que empecé a trabajar. Trabajé en Torres de Ávila, trabajé en la discoteca Metro, he trabajado para Matiné en sus principios, he trabajado en Ibiza, he trabajado en Amnesia, he trabajado en Privilege, en Space, he trabajado en muchas discotecas, la verdad. Siempre digo que he trabajado en un puesto en una discoteca, en los puestos de trabajo que hay en todos los sitios que puede haber. O sea, tanto en un guardarripia como encargado de barra, como encargado de sala, como encargado de todo. Entonces, realmente trabajo muchos años en la noche. Hubo un tiempo que ya me cansé de trabajar en la noche y seguí trabajando en Ibiza, pero en otro ámbito. Ya, o sea que el mundo de la noche siempre te ha llamado, el mundo de la noche... Sí, me ha llamado y porque al final ha sido una continuidad. Empecé a trabajar así y nunca lo he dejado porque me ha gustado. Nunca he sido muy de salir de fiesta, pero ya como consideraba casi salir de fiesta cuando estaba trabajando. ¿Y entonces cómo llegó el porno a tu vida? Pues el porno llegó a mi vida, como muchos actores, en la pandemia. En la pandemia y también porque yo tenía, por ejemplo, muchos vídeos que yo me hacía mismo. Ah, ¿te gustaba el exhibicionismo? No, ¿A ti te los gustaba tenía para verte mí. a ti? Los tenía para mí, ¿no? Para tener para mí. Y los tenía. Y entonces mucha gente los veía, ostras, si tú te hicieras un OnlyFans y tal, y digo, seguro que te iría muy bien. Entonces los subí al OnlyFans y entonces pues tuvieron muchas visitas, ¿no? Y entonces pues un actor, que es Víctor Rum, me vio en un vídeo y le encantó porque era al aire libre, tenía mucho morbo, mucha historia. Y dice, oye, ¿por qué no vienes a grabar? Que vamos a ir unos cuantos actores a Sitges a grabar y tal. Y pensé, digo, bueno, venga, voy. Y entonces fui, entonces ahí conocí a muchos actores y de ahí pues ya empecé a rodar. Ya empecé para alguna productora, mi OnlyFans también se fue creciendo y ahí ha sido un continuo. Pero tú antes de entrar así, ¿soñaste alguna vez con esto, de dedicarte a este mundo? O sea, ¿era algo que tú lo tenías en tu mente? ¿O fue algo que sucedió así espontáneamente como me cuenta? ¿Que te grabaste? No lo tenía en mi mente, pero sí que es verdad que algunas personas me lo habían dicho. Sí. Como que tienes cara de actor porno, me lo han dicho. O por como... que sea, pues te dicen, ostras, pues tú tienes... ¿Y tu mayor tributo en el porno, cuál tú serías? O sea, tú dirías ahora mismo, me puedes decir, hacia lo que tú te sientas orgulloso y que tú digas, este es como mi mayor tributo, lo que yo expongo, lo que se me va bien, mi mejor, ¿qué sería en el porno para ti? El vicio. Sí. Por eso mi nombre. Ah. No, es broma. No, pero un poco la actitud. Y en la vida real, de verdad, si eres vicioso, te gusta así el bueno, pero vicioso no lo mires con una guarreo, connotación negativa. te gusta así lo que vemos en la peli. No lo mires con una connotación negativa, el de vicio. Porque No, pero eso es buenísimo. Cuando alguien dice vicio, piensa... Pero yo pienso, yo te digo porque para mí eso es buenísimo, pero en ese momento y todo el mundo lo siente, ¿no? Claro, hay que verlo como algo bueno, ¿no? Sí, yo totalmente. Yo estoy hablando de lo bueno, porque vicioso del parece placer. como que utiliza lo prohibido, parece que sea, ¿no? Vicioso, como que, te gusta algo que, pero que la gente lo prohibido es lo mejor. vas más allá de lo normal. Si te das cuenta, lo prohibido es lo mejor y siempre la gente en lo prohibido cae y quiere entrar. A todo el mundo le gusta, pero los prejuicios y los tabús hacen que no lleguen hasta allá. Entonces, pues ahí estoy yo, para exponerlo y que la gente le guste. Ya, así lo que vemos en la peli, entonces, como te digo, en tu vida real. En mi vida real es lo mismo. O sea, lo que yo hago, por ejemplo, es lo mismo, es la vida real, pero lo expongo en los vídeos y entonces la gente, pues hago escenas, por ejemplo, a veces incluso con algún mensaje, ¿sabes? De que la gente, pues, oye, pues claro, no tiene por qué ser un pasivo, por ejemplo, sumiso, puede ser un pasivo dominante, ¿no? Y dominar al activo y tenerlo de esclavo al activo y utilizarlo, por ejemplo, ¿no? Ya. En ese sentido, y la gente, pero ¿cómo puede ser? Oye, pues puede ser, ¿por qué no? Ya. Mira, Vicious Man, ¿y tú alguna vez como que te has escondido detrás del personaje? Y siempre le hago esta pregunta porque es de preguntar, porque ustedes son amigos entre todos y se te hace como fácil grabar un OnlyFans, grabar una peli y darte el placer que quieres, cosa que yo no puedo hacer, ni el que no está viendo puede hacer, pero este personaje de actor porno te lo puede dar, de que tú quieres grabar con un chico que te ponga, que te llame y tú lo puedes lograr. Entonces, ¿te has escondido tú detrás de esta profesión para tú poder darte el placer que a lo mejor tu cuerpo y el momento... No te entiendo con la pregunta. Que si te has escondido detrás de ese personaje de actor porno para poder ligarte al chico que quiera. No, si él no le gusto simplemente por mí mismo, solamente va a estar conmigo porque hago películas o lo que sea, a mí no me interesa tampoco. Me interesa que yo le despierte pues morbo y curiosidad por mí mismo. Yo no voy a estar con alguien. Tú no grabas con alguien que no tengan química, que no haya una química. O que me gusta a mí y yo también intuya que le gustó a él, claro, si no tiene
para mí no tiene ningún aliciente, a no ser que trabaje por una productora y me pongan a un chico y bueno, tenga que salvar el papel. Pero si Sí. no, para mi OnlyFans y para mi contenido siempre grabo con gente que a mí me guste. Incluso para mi canal de YouTube también lo hago con alguien que me gusta o que tiene algo o que yo veo que tiene salida, ¿no? A la hora de preguntarle que no se quede sí, no, con monosílabos. Entonces, pues, porque eso realmente te baja la audiencia. Entonces, yo me gusta ver a la persona y ser yo el que invito a esa persona, por ejemplo, a mi programa, ¿no? Porque me gusta ver quién puede dar, quién da más de sí. Ya. Y hablando ahora, vamos a hablar de eso del programa. ¿Cómo se te ocurre a ti esa idea de sacar esa parte más humana, donde en las entrevistas vemos hablando, donde tú puedes entrevistar a tus colegas? ¿De dónde te ocurre la idea? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, pues la idea fue que me hicieron una entrevista los del blog de el chico de ¿cómo es? ¿Cómo es? El vestuario, ¿cómo es lo del vestuario? Los chicos del vestuario. Los chicos del Algo vestuario. así, sí, los chicos del vestuario. Los chicos del vestuario. Entonces me hicieron una entrevista y en la entrevista el invitado, digamos que respondían mientras que se duchaba. Ok. Entonces, pues bueno, yo le dije, ostras, pues en vez de hacer la entrevista mientras que yo me ducho, pues ¿por qué no? Si tengo un jacuzzi en casa, ¿por qué no me lo puedo hacer aquí, ¿no? En el jacuzzi? Entonces me hizo la entrevista en el jacuzzi y la entrevista gustó. Y entonces pues pensé, pues mira, cuando hago algún OnlyFans o hago algo amateur para mi canal, pues puedo hacer una entrevista antes de empezar la escena. Y entonces en la entrevista promocionar la escena para OnlyFans. Digamos que la gente lo vea en la entrevista y entonces les dé morbo vernos hablar por lo que sea o vean la química que hay y quieran vernos pues un poco más allá. Entonces pues para vernos un poco más allá se tienen que suscribir a nuestros OnlyFans. No, claro, y de verdad que sí que está muy chulo esto. Está guay. Porque es lo que hablamos, estos contenidos, el que tú haces, también le da a la gente, a que la gente pueda conocer un poquito más de la parte más humana. Claro. Y de que no son robots, que a veces lo vemos a vosotros ahí solo, Pablo, ahí, claro. Que tú sabes que en las pelis ustedes tienen que vender un morbo, que es lo que quiere la gente. Que a veces no es real, porque yo digo que la pornografía a veces es irreal, ¿no? Hay muchas cosas que tiene que vender, que no... Sí, bueno, que tiene que vender, pero yo intento hacerlo siempre también que sea lo más parecido a lo real posible. De hecho, yo no finjo en una escena, pues es como me sale. Mucha gente puede decir que es más exagerado o menos exagerado, pero a lo mejor es que realmente yo soy así, realmente. Entonces, cuando no es tan exagerado, no finjo en ese momento, a no ser que sea el momento, lo que te digo, trabajando con una productora que te hagan las pautas de cómo tienes que hacerlo. Hay más parones, hay más... Entonces sí que es diferente, ¿no? Pero para amateur y para OnlyFans suele ser la vida real. Mira, y en tu programa de entrevista, ¿cuál ha sido esa entrevista que te ha llegado a ti más de todos tus invitados? Esa entrevista que te ha llegado a ti más al corazón de unos de ellos. ¿Cuál sería la que te va a dejar siempre marcado? Bueno, para mí hay entrevistas que es una entrevista que todas las entrevistas han estado muy bien para mí. Hay algunos que sí es verdad que lo que te digo, los monosílabos, que al final pues se me ha colado alguno de que a lo mejor... No me digas eso, porque entonces yo voy a querer que tú me digas uno, porque es así. Yo también a veces le chincho a la gente para que me suelte cosas, pero en ese sentido no podemos ganarnos enemigos, que algunos tengo ya. No, eso no es ser enemigo. Yo creo que cuando tú eres sincero y dices las cosas, eso no pasa nada. Sí, pero bueno, a lo mejor por el idioma también puede ser que la gente también le cueste un poquito más. Ya. Como si yo vea un programa en Italia o vea un programa en otro sitio y tenga que responder en italiano o en español. Y cuando sé palabras, pues siempre me va a costar un poquito más. Pero yo te digo como de esa historia, de esa vivencia de cada uno, o alguien que ya te haya dejado impactado un poquito más de lo que es su vida, que tú a lo mejor dices un contraste totalmente diferente. Impactado, no, porque yo sé que es muy grande, pero sí que es verdad que la conocí mucho más y me alegro mucho de habérsela hecho, es a Sergio Satanasa. Porque siempre ha sido amigo mío, he trabajado con él durante mucho tiempo y hacerle una entrevista a él, pues realmente me di cuenta de toda su vida y toda su trayectoria, ¿no? Todo lo que ha pasado y que bueno, está ahí. Siempre he visto que todo el mundo le quiere, que todo el mundo... Bueno, yo de hecho también la amo porque es fantástica y sí que es verdad que es una entrevista que estoy orgulloso, de hecho es de las más largas que tengo, porque realmente hacemos un repaso por toda su trayectoria y para mí pues bueno, eso... Qué guay, qué guay. Porque no es una entrevista hablando de porno, es que hablamos la parte picante en el jacuzzi y hacemos un poco su vida, ¿no? en la cama, ¿no? Qué guay, qué guay. Y estuvo muy bonito. La de Carla Glamour también, que también es un personaje aquí en Barcelona, también me reí mucho. De hecho, en la entrevista se ve como me río de carcajadas porque es un caso. Y también me gustó mucho. Son de entrevistas que me la he pasado muy bien. Luego Víctor Rum, por supuesto, porque es un tío súper inteligente y que sabes que todo el mundo habla bien de él porque se da a la gente. Sí, sí. Y bueno, muchas entrevistas que cada una tiene el suyo, ¿no? Y por ejemplo, esa entrevista que tú no volverías a hacer, ¿cuál es? Una que a lo mejor
tú dirías, no vuelvo a hacer a este invitado? Sé sincero, por Mira, favor. no vuelvo a hacer Y di, porque eso no es malo. No, claro que no. Eso es simplemente que en este punto, pues seguramente tu audiencia se subirá. No, tú me vas a decir uno de tus invitados que a lo mejor no, Mira, yo te voy a no decir, haya tenido esa química o ese te voy a feeling. decir realmente lo que pienso. No haría una entrevista realmente a quien quiera que le haga una entrevista y digamos, porque me sabe mal la haga. O sea, nunca voy a hacer una entrevista que yo, porque me sabe mal decirle que no, la haga. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay gente que me cae muy bien, pero pienso que para el canal o para el formato, o porque lo que te digo, por los monosílabos o porque es una persona tímida, pues me resulta un poco pues como que prefiero meter a alguien que a mí también me repercuta, ¿no? Que me sirva para la audiencia y para que a la gente le guste y se entretenga. No a alguien que no me vaya a cuadrar, ¿no? Porque al final tengo 12 invitados en cada temporada. Si a todo el mundo que quiere le hago una entrevista, al final no se me llena la temporada de gente que a mí me resulta interesante. Claro. Entonces, pues no será alguien que me la pida por pedir. A lo mejor sí, si me la piden y me gusta, pues sí, coincide, pues ostras, pues me encantaría, ¿no? Hay gente que me la ha dicho y se la ha hecho porque es guay, ¿no? Porque me gusta el personaje, me gusta él. Pero no sería alguien que me la pidiera por sí y tampoco sería alguien, a lo mejor que tuviera otro idioma, digamos, si tuviera que hacer la entrevista en español. ¿Por qué pasa eso? Que al final, como no entienden todo, es un poco complicado. Sí, yo creo que claro, es muy complicado. A mí me ha pasado aquí que muchos quieren entrevista y muy buenos, actores muy buenos que hablan otros idiomas, pero lamentablemente tengo que decir, o sea, yo no puedo, como no domino el idioma inglés o francés, porque para hacer una entrevista, yo es lo que te digo a ti, lo que toda la gente que viene aquí y lo que la gente percibe. Yo quiero una naturalidad porque no podemos hacer una entrevista esquematizada, programada. Las cosas fluyen y vale. Entonces tú tienes que pensar y yo creo que sí, te entiendo perfectamente en lo que dices. Hacer una entrevista en otro idioma donde tú no lo dominas a la perfección es complicado. Porque no hay, como lo que tú dices, como es una conversación lo que estamos teniendo conforme tú y yo ahora, tiene que haber fluidez. Si no hay fluidez, no se ve natural. Claro. Esquemático. Entonces pasó una que fue así. ¿Cuál es? Claro, hay varias. ¿Cuál es? Una que a lo mejor no. Solo dime una y ya. No, por ejemplo, ¿cómo se llama este chico? Bueno, es de un chico italiano que le costaba bastante mirar las que hay, chicos italianos, y la sabéis, no me acuerdo del nombre. Y pasó eso, primero porque estaba él tímido, se notaba que él quería porque le gustaba el formato, pero estaba muy tímido él. Y entonces le costaba mucho hablar y entre la timidez, entre que el idioma y todo, pues estaba un poco, pues al final la entrevista duró muy poquito porque no había ¿no? Ya, y entonces vamos a hablar un poquito, ahora aprovechar y tú me dices que está preparando una nueva temporada, ¿no? Para tu canal, el Jacuzzi de Vicious Men. Sí, cuéntanos un poquito más o menos qué viene, qué la gente puede esperar. Bueno, pues es un poco más o menos muy parecido a todas. Lo que viene en esta es que va a ser... hay un productor muy famoso del mundo del porno que va a estar otro personaje de la noche de Barcelona y que está por todo el mundo. Quiero meter a gente que no trabaja en el porno también, gente que sea artista o que sea, ¿sabes? Que no solamente enfocarlo al porno, sino para abarcar un poquito más temas, ¿no? Que eso también está muy bien. Tú también lo haces aquí, ¿no? A veces metes a gente que no trabaja en el porno solamente, sino que trabaja de jockey, que trabaja de actriz o trabaja, ¿no? Son otro tipo de personajes. Entonces quiero meter en esta temporada otro tipo de personajes. Y en la quinta, que la tengo pensada también, quiero hacer una en América. ¡Ay, qué guay! O sea que desde ya digo a la gente que esté en América que me escriba por Instagram por si... Te vas pronto a América. Para conocer gente que trabaja allí, que tenga OnlyFans o que tenga alguna plataforma, hacer entrevistas porque, aquí voy a hacer en Miami, en Medellín y en Lima, de momento. Puede ser que en Buenos Aires también. Tiene esos tres, exacto. Sí, tiene ya y Buenos Aires, estoy entre Buenos Aires y Río también, que voy a hacer posiblemente alguna parada allí, en alguna de ellas. Pero sobre todo ya tengo firmados en Miami, Medellín y Lima. Entonces quiero hacer un jacuzzi de allí, pero entrevistas en un jacuzzi de allí, pero en América. Qué guay, qué guay. Mira, pero precisamente, ¿tú no te a nadie en el jacuzzi? Obvio, claro. Es que de los invitados. Claro, de los invitados. ¿Y cuál fue? Con casi todos tengo escenas, tanto sea en el jacuzzi o hemos hecho una escena antes. O sea, todos tus invitados. Claro, todos tus invitados han hecho las escenas porno contigo. No todos, pero casi todos. La gran mayoría. La gran mayoría la ha hecho alguna escena conmigo. Tanto sea conmigo personalmente o que hemos coincidido en alguna escena o algo. Pero todos hemos tenido en algún momento alguna escena. Ya. ¿Y no hay ninguno que te haya dejado atrapado, enamorado? No. No.
No. Uy, Dios. Lo estoy buscando por eso, ¿eh? Sí. Sí, no, pero no lo estoy buscando, pero quiero decir que si viene, pues sería guay. ¿Por qué no? tú actualmente estás... No, tú no estás soltero, porque yo vi que a ti se te declararon en el jacuzzi tu esposo, tu novio. ¿Qué ha pasado? ¿Eso Bueno. qué pasó? Nada, no pasó nada, ya está. No. Nada, que no fue lo que parecía, ya está. Ya. O sea, esta relación ya no existe, ya no. Ya. Y te respeto si no quiere hablar de ella, pero es lo que te digo, mira, Bueno, qué fue una bonito decepción. fue. Sí, pero bueno, fue bonito, pero en mi cabeza. En Ya. mi cabeza me creé una historia y pienso Ya. que me equivoqué. Ya. Y de eso que hoy, ¿qué tú puedes decir que aprendiste? De esta lección que que a lo mejor en ese momento pasó, Pues ser más cauto. ¿sí? Hay que ser más cauto, no ilusionarse tanto. Ya. ¿Y qué no volvería a hacer? Subir una entrevista con subir una entrevista con nadie cuando recién Ya. estoy empezando con él. Ya. Pero bueno, ya la subí y cuando ya la subí, pues no la voy a quitar, pero sí que especifico un poquito qué pasó. En YouTube lo puedes ver. Ya. Si buscas esa entrevista, digamos que en el comentario que hay, pues ahí puedes ver, explico escrito lo que pasó. Mira, Visusmen, vamos a hablar ahora un poquito porque tú me estás hablando de Argentina y tal, y contigo hace unas semanas atrás se armó la que se armó en Argentina con esto de que tú quieres entrar al hotel de los famosos, es que se llama, o como un reality que hacen allí, Sí. y tú fuiste ojo de la prensa allí y definitivamente cuéntame qué es lo que está pasando. Tú vas al hotel, el hotel de los famosos, ¿qué se llama? El programa se llama El Hotel de los Famosos, pero realmente es un poco que yo pienso que lo que pasa, a veces alguien se hace eco de una noticia y como que todo se agranda un montón, ¿no? Entonces ahora tú que eres el protagonista, cuéntame qué fue lo que pasó. Bueno, lo que pasó fue que, bueno, yo tengo un amigo argentino Sí. que veía este programa mucho por internet y tal, y entonces yo alguna vez lo he visto el programa. Entonces, Ya. digamos que como voy a hacer una especie de tour por América, Sí. pues pensé, mira, voy a Miami, voy a Lima, voy a Medellín, digo, y quién sabe que a lo mejor voy a Buenos Aires y acabo en el Hotel de los Famosos con Pampita, porque es la presentadora, ¿no? Digo, lo ve una mujer, pues Te guay, llama ¿no? la atención, Me llama la atención, te pero no, gusta. pero no sexualmente. No. Me llama la atención porque pues, a mí me gustan las mujeres con carácter, pues ambiciosas y simpáticas, ¿no? Y que la veas como, yo qué sé, como aquí está la de Supervivientes, la Álvarez, ¿no? La Lara Álvarez, A mí guapísima. me encanta, sí, sí, por ejemplo, sí. esta chica, pero no que me encanta sexualmente. A mí me encanta Madonna y no me encanta sexualmente, me encanta ella, como ¿no? Bueno, su mente, su cabeza, su personalidad. Sí. Es lo que me gusta. Entonces puse esto, pero por eso mismo. Entonces la gente ya como que, oye, un actor de España que quiere venir aquí a concursar en el Hotel de los Famosos. ¿Y cómo va a venir un español? Porque el programa es argentino y porque Sí. no sé qué. Y pensando, bueno, y si fuera así, ¿por qué no? ¿Cuántos argentinos han concursado aquí en Aquí en España, programas, en claro. realities, incluso han llegado hasta la final? No hay ningún problema, ¿no? Tampoco, no sería tampoco tan descabellado. Pero la gente como que ahí son un poco inclusivos. Y entonces, pero entonces si te lo llegaran a proponer, tú participarías, ¿sí Obvio, o no? claro. Ya. ¿Por qué no? Es una experiencia más. Sí. Es un campo más. pues Está bueno, ¿por qué no? dispuesto. Obvio, ya. Mi familia sabe lo que hago, ya no tengo nada que ocultar. Tú le has explicado todo a tu familia. Tu familia sabe lo del porno, todo Ya y lo tal. sabe ¿Y todo. qué opinan ellos de todo? Bueno, a ver, realmente no es algo lo que desea mi hermana, por ejemplo, no es algo que yo haga, ¿no? Pero bueno, prefiero que sea eso que no que sea peor otra cosa, ¿no? Yo pienso al final es algo que es un trabajo, si me gano bien la vida y me va bien, pues ¿por qué no? Al final no le hago nada malo a nadie, al revés. Pienso que le hago bien a la gente. Ya. Entonces, continuando un poco con lo de Argentina. Esto es un reality que se hace allí, todavía no No ha empezado la segunda ha temporada. empezado. Entonces tú dices que tú estás dispuesto a ir. Yo Y sí, en este no reality, ¿cuál es el objetivo? Bueno, ¿Qué? es un reality, digamos, como si fuera un reality de los de aquí, pero que se hacen bastantes pruebas de, pues, digamos, de supervivencia, o Ok. de juegos y de todo eso. Entonces es un poco también físico. El programa está bien. El programa la verdad es que está muy bien. Porque aquí es como supervivientes, pero no es en una isla perdido, sino que es un hotel. En un hotel, pero que tienes que pasar pruebas que a veces son físicas y son duras. O sea, que Ya. está muy bien el formato. Ya. Y bueno, por eso pensé, como lo dije un poco con un guiño a mi amigo, ¿no? Digo, mira, quién sabe, a lo mejor llego a Buenos Aires, al Hotel de los Famosos, y ¡pum! En Argentina salió todo eso. Digo, bueno, hostia. Digo, parece que pongas algo inofensivamente, como que nadie lo va a ver, y de repente lo ve todo el mundo, ¿no? Y O sea si tú logras entrar a este reality, ¿te atreverías tú lograrías hacer una escena porno ahí dentro del reality? Hombre, porque no se Sería puede, interesante. No se puede, ¿no? Ahí, No, imagínate. pero esa sería la revolución Hombre, un del reality. edredoning, ¿no?
Hombre, ¿por qué no? Claro. No lo voy a hacer. Si lo hago en internet, no lo voy a hacer allí, claro. Pero no se podría, claro, no lo sacarían eso. Y más o menos tú allí de las figuras que están rondeando allá, que van para este reality y tal, ¿con cuál así te apetecería hacer una escena porno? Bueno, la verdad es que no los conozco los que están rondando para entrar. Ah, no tiene ningún creo que no nombre. salió ningún oficial. Bueno, ya me dice que con la chica, con la presentadora, pero que no tuviera nada, sino que me parece interesante ella, pues como por su actitud y porque me la veo guapa. Ay, y me atrae. Y si te pero... proponen hacer una peli porno con ella, Hombre, sí, donde ella esté, donde te pongan a ella, que te pongan a ella, ¿y a qué actor más te gustaría? ¿Con ella y con qué otro actor? Oye, un hombre para que entonces haya el equilibrio. Hay un actor que me gusta mucho, se llama Eddie da Silva. Ah, entonces él, Pampita se llama la chica, y tú sería el trío perfecto. Imagínate. Tú te ves así, te visualizas así. ¿Por qué no? ¿Tú crees que puede explotar entonces en Argentina? Hombre, eso esto? explotaría, pero vaya por todos los lados. Bueno, yo pienso que sí. Mira, Visus, pues yo estoy feliz de tenerte aquí y de conocerte un poquito más de ese hombre, como tú dices, que nos vende vicios así en las pelis, pero que también es un hombre que tiene un corazón muy bonito, como te vemos en tu programa, el Jacuzzi de Vicious Men, donde pueden ir. Todo el público que nos ve puede ir a ver tus entrevistas también, que están también guay. Yo en ese jacuzzi yo me río mucho con tus invitados. Lo he invitado a él, pero a ver si lo convenzo. Porque dice que no tiene nada que contar, yo pienso que sí. Sí, pero es que imagínate qué yo voy a hacer en el jacuzzi. Tú y yo hemos hablado antes de esta entrevista algunas cosas, y has empezado a contarme y digo, ¿ves cómo tienes cosas que contar? O sea, tienes cosas que contar. Bueno, una cosa que no quieras que la gente lo sepa. Ay, vamos a ver, es que soy como muy vergonzoso. No me gustan las entrevistas. Eso es un problema que yo tengo que reconocer. Mira cómo me gusta preguntar y ahora me toca a mí. Me pongo tenso y nervioso. Desde aquí se lo digo, que la gente lo sepa. Ay. Así es que bueno, pues no se lo pierdan y ustedes, de verdad, vamos a decir tus redes sociales precisamente para que la gente que no está viendo y a lo mejor hay alguien que no te ha seguido, pues que vaya ahora a tus redes sociales. Muy bien, pues tenemos en OnlyFans, es Vicious Men, en Twitter es Vicious Men, en YouTube es Vicious Men, en Instagram es Vicious Men_Insta y ya está. Y en YouTube también. YouTube Vicious Men también. Ah, muy bien. En todas partes Vicious Men, menos en Instagram, que ya estaba cogido y es _ Vicious Men. Ya. Bueno, pues desearte todo el éxito, hermano, que siga así, que siga haciendo todo y estas temporadas que vienen, que también que la gente se la disfrute. Y tú sabes que aquí estamos para lo que tú entiendas que esta plataforma pues sea un aporte para ti. En eso estamos, aquí siempre, porque ese es nuestro objetivo, apoyar esta industria que está ahí y que tiene mucha gente que la sigue y que ustedes hacen feliz a mucha gente que está ahí detrás. Entretenemos a mucha gente. Sí. Luego, eso aparte, ya si la hacemos feliz ya sería, bueno, medallones por todas partes, pero con el entretener ya es suficiente. Sí. A todos vosotros también gracias por estar ahí. Gracias a toda la gente que nos ve en televisión en Latinoamérica. Nos volveremos a reencontrar en una próxima entrega. Bye.